Muy buenas a todos y bienvenidos a Relojes Electrónicos. En este podcast vamos a tocar un tema, voy a tocar un tema con vosotros, porque también quiero vuestra participación y quiero ver vuestro punto de vista, leer vuestras opiniones en los comentarios y qué pensáis, porque es algo que no se ha tratado casi nunca, casi nadie trata de ello, yo creo que nadie. Todo el mundo defiende los modelos elitistas de acero, por supuesto los modelos de titanio y de cerámica y materiales elitistas, y materiales exóticos, aunque el titanio para mí no es exótico, lleva mucho tiempo en la relojería, pero bueno. Y los relojes reforzados, de fibra reforzada, y sea de origen biológico o sintética. Pero pocos tocan el tema de otros materiales, y a mí me gustaría hacer una comparativa no entre materiales elitistas, no entre el acero, relojes caros de aleaciones raras, con platino, con oro, con lo que sea, sino como siempre, o como me gusta a mí, o me suele gustar y también a vosotros, que son los relojes humildes y con materiales humildes al alcance de todos, y que son los modelos populares que llevamos con nosotros o que podemos llevar con nosotros todo el día, y si tenemos trabajos más o menos pesados y sufridos, pues también. Y en esta comparativa me gustaría enfrentar la resina, tanto la resina, cuando hablo de resina hablo de resinas de ABS, policarbonato y resinas endurecidas, que son las que tiene Casio, frente a un material que gracias a los relojes chinos es bastante común, se está volviendo bastante común, y quería afrontarlo y tocarlo antes de que sea pues más popular todavía, que es el Zamac. En realidad, la aleación de Zamac es la aleación más metálica, una de las más metálicas, de las más baratas que existen. De ahí que se utilice en bisutería barata, bisutería de esto que se dice artesanal o bisutería asequible, y que haya ido sustituyendo a otras aleaciones, como el latón, que era bastante más caro, que es bastante más caro, y que Casio lo utilizaba en relojes de colección, en los analógicos, los MQ y LTP y MTP, pero MQ, pero que ha dejado de utilizarla, prácticamente ya la utilizan muy poco, y Casio ha ido a otro tipo de aleaciones. Y el bronce, que es también una aleación muy interesante, pero que por desgracia se encuentran muy pocos relojes de ella. Yo creo que entre el bronce y el titanio son dos de las aleaciones más interesantes en metal para relojes. El bronce por sus características higiénicas, y el titanio por sus características de ligereza. El acero no está mal, pero tiene riesgo de corrosión, necesita añadirle cromo y otros elementos que en muchas marcas es excesivo y crean alergias, en muchas hablo, y además es un material que no es antimicrobiano por sí, o sea, no es es mejor que la resina, pero no tiene tantas propiedades de ese tipo. El Zamac, la ventaja que tiene, y por eso lo utilizan muchas marcas chinas, es que es un metal que se puede utilizar, se pueden realizar cajas con él mediante moldeo, y un proceso bastante parecido al plástico, a los plásticos, y luego se recubre con una capa, con un barniz, y tenemos un reloj de metal con un acabado de metal bastante resistente y bastante interesante a precios muy competitivos. Casio lo que ha elegido en lugar de eso ha sido, en sus modelos que imitan el metal, utilizar resina y ponerles un recubrimiento externo, un cromado, que antes solía ser chapado o cromado bastante bueno, y ahora es un cromado muy brillante, pero no tan bueno como antes. Así que podríamos empezar diciendo
lo que es más saludable o más dañino para los microbios, si una caja de Zamac o una caja de acero. Vamos a comparar estos dos metales. El Zamac en sí es una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre, lo que le aporta esas propiedades antimicrobianas. Cuando hablo de antimicrobianas y contra los gérmenes, me estoy refiriendo a los hongos, uno de los principales agentes que atacan las cajas de relojes, porque tienen muchos recovecos donde se pueden esconder, las bacterias y los virus. A los hongos y a las bacterias y a los virus, en la aleación de Zamac los ataca el cobre. Y el zinc ataca por su parte a los hongos y a las bacterias, pero no a los virus, porque los virus no tienen una síntesis propia, cosa que bacterias y hongos sí. El acero en relojería, como sabéis, suele ser dos tipos principales de acero inoxidable, pero en suma, a rasgos generales, podemos decir que es, en mayor o menor proporción, una mezcla de hierro, carbono, cromo, níquel y molibdeno. Cromo y níquel para la corrosión, para que el reloj sea inoxidable, como el propio nombre indica, y el hierro y el carbono porque se necesita para hacer acero, y el molibdeno para darle tensión, robustez, durabilidad, resistencia. Así que para los microbios la clave está en la toxicidad iónica de los metales, es decir, los iones que desprenden de esos metales. En el Zamac, como os comentaba, es el zinc y el cobre. El zinc y el cobre liberan iones que son tóxicos para muchas bacterias y hongos, no para todas, pero porque algunas tienen resistencia, pero para muchas, una enorme cantidad de bacterias y hongos. De entre ellos, el cobre es el que tiene las propiedades antimicrobianas más potentes. Y el zinc, sin embargo, lo que hace es que interfiere en el metabolismo de hongos y de bacterias. De virus no, porque como os decía, no tienen un metabolismo como tal, tienen que hacer de parásitos, o se aprovechan de otras células. El acero inoxidable es más pasivo y la superficie del acero se protege por una capa de óxido de cromo, que es eso que vemos brillante, que evita la liberación de iones metálicos, por lo que no es especialmente hostil a los microbios, es más neutro, aunque es mejor porque que las resinas, que los plásticos en general, porque en los metales, bacterias, hongos y el resto de gérmenes se asientan más difícilmente que en los plásticos, porque los plásticos, al ser rugosos, superficie rugosa, tienen allí se hospedan como un hotel de 5 estrellas los gérmenes. Así que una caja de Zamac resulta más dañina para los microbios que una de acero. Esto podríamos resumirlo en esta frase. Eso sí, mientras hablemos de contacto directo, porque en la vida real los gérmenes no mueren fácilmente por tocar un reloj. La humedad, el sudor, la suciedad cuentan más y son más importantes que la composición del metal, que la aleación. Por eso es muy importante tener un reloj higienizado, lavarlo, limpiarlo asiduamente, sea del material que sea, aunque sea de bronce, aunque sea muy resistente a este tipo de, aunque sea antigérmenes, es muy importante, es más importante todavía limpiarlo. Si tenemos un reloj de plata o de acero, de plata o de bronce, que es muy antibacteriano, pero no lo tenemos limpio, es peor que un acero limpio, ¿de acuerdo? Así que quedaros con esa idea. Lo curioso es que en los relojes de Zamac se desgastan, el recubrimiento tiende a desgastarse y acaba exponiendo zonas con más cobre que tienen más efecto antimicrobiano todavía. Por eso la parte trasera de los relojes de Zamac es de acero. Ya desde tiempos antiguos se sabía
sin entender la química que había detrás de esto, claro, que ciertos metales matan los agentes invisibles, que tampoco tenía mucha idea. Por ejemplo, los griegos y los romanos usaban recipientes de cobre y de plata para contener el agua, almacenaban el agua y el vino en ellos, porque habían notado que no se perdían, que se conservaban mejor. Los persas, por su parte, metían monedas de plata, o sea, dinero, monedas de plata, en las vasijas de agua para mantenerla potable. Y en los barcos, hasta tiempos bastante recientes, los cascos de cobre se ponían no solo en los barcos, se ponían no solo los cascos de cobre para evitar la corrosión, sino porque impedían que algas, moluscos y bacterias fueran colonizando la madera y pudriéndola. Tanto el cobre como la plata liberan iones metálicos en el contacto con el agua, y estos iones se pegan a las membranas de las bacterias y de los hongos e interfieren en sus enzimas y destruyen su ADN. Ese es el mecanismo de acción. Es como un veneno lento, ¿sabéis? Para los microbios. Lento pero muy eficaz, que hace que impide que se formen colonias de gérmenes. El acero inoxidable, en cambio, pues triunfó en relojería y en medicina también, porque hay muchos elementos de acero inoxidable, porque no se corroe ni libera casi nada, por lo que es bastante seguro, porque no nos intoxicamos con iones metálicos, aunque eso mismo, esa misma capacidad de ser neutro, hace que no sea tan buen microbicida. Al final, el zámac se queda en un punto intermedio entre el cobre, la plata y estos metales y el bronce, porque no es tan noble ni limpio como el acero, pero con ese lado letal que mata a gérmenes gracias a la presencia del cobre y del zinc. Si podríamos reunir un ranking de cajas de reloj de metales que por su composición son más antimicrobianos, y voy a empezar con los que son más antimicrobianos, de más a menos. La plata, que es la campeona absoluta, por supuesto, porque sus iones son devastadores para las bacterias y los hongos. Por eso existe la plata coloidal y hasta textiles, ropa con hilos de plata antimicrobianos. El cobre, el bronce y el latón, que es el segundo lugar, y aquí podríamos englobarlo todos en el mismo, porque son mezclas de cobre, todas ellas, liberan iones que atacan las membranas y el ADN microbiano, y por ello son muy usados históricamente para conservar el agua y los alimentos. En tercer lugar tendríamos el zámac, por el zinc y el cobre presente, el que contiene, y que resulta bastante hostil para los microbios, aunque no tanto como el bronce y la plata, porque la aleación que tiene y el recubrimiento limita la liberación de iones. En cuarto lugar tendríamos el titanio, por encima del acero, porque el titanio, a pesar de que es muy inerte y que tiene fama de ser inerte, tiene una ligera ventaja, veréis, y es que la superficie del titanio forma un óxido que puede reaccionar con la luz en un proceso que se llama fotocatálisis y genera condiciones que, si bien no matan a las bacterias, las incomodan y no les impide, pero les dificulta mucho que colonicen el metal. Aún así no es gran cosa, o sea, no llega a los niveles del zámac, ni del bronce, ni por supuesto de la plata, pero bueno, que sepáis que el titanio está por encima y que tiene esa peculiaridad antimicrobiana también, y está por encima del acero inoxidable, y el acero inoxidable, ya digo, es casi neutro, es muy seguro para la piel cuando la aleación está bien hecha, es duradero, y el contra, pues que los microbios pueden sobrevivir en su superficie casi sin problemas, sobre todo si encuentran humedad o suciedad en ella, sudor y demás. Así que si hablamos de un reloj que espante microbios, la planta ganaría por goleada, por supuesto, seguida del cobre y de las aleaciones del cobre. El acero, paradójicamente, que es el más cómodo y el más famoso, es el que tiene el hotel entre los metales más fácil, el hotel más asequible para atraer microbios. Vamos
añadir, si queréis, elementos o materiales que se han ido incorporando poco a la relojería, que igual también os interesa. La cerámica y los óxidos técnicos tipo circonia o alúmina, que también se utilizan, son súper inertes, o sea, no liberan iones ni reaccionan con nada, así por lo que son muy aconsejables para tenerlos en contacto con la piel todo el día. Eso significa que son muy higiénicos, pero que no matan microbios. Eso sí, por su superficie, a no ser que maltratemos mucho el reloj, que es muy deslizante, al contrario que las resinas, impide que se adhieran, y evita que se acumule en él colonias de gérmenes. Mientras tengamos, ojo, el reloj sin rayaduras, sin desperfectos y limpio, que esto es muy importante. Los plásticos, que aquí compraremos las resinas, poliuretanos, las siliconas de correas, etcétera. En general, ya os comenté que para los microbios les encanta pegarse a ellos. El sudor, la grasa y la porosidad que tiene, pues favorecen muy bien las bacterias. Se pega además la grasa en ellos. El sudor se queda en ellos también como pegamento. Y a no ser que sean plásticos, que no suele ser el caso, que no suele haber en relojería, tratados específicamente con compuestos de plata o aditivos especiales antibacterianos, son como un spa para los microbios. Así que son los peores. Y parecida es la fibra de carbono, porque claro, muchos podréis decir, bueno, sí, pero Casio tiene resina mezclada con fibra de carbono y fibra de vidrio. ¿Esto es antimicrobiano? Pues no, porque a pesar de estar protegida por resina, muchos relojes actuales, las propiedades de cara a los gérmenes son iguales que las de los plásticos. La fibra de carbono y fibra de vidrio es inerte, está bien para la salud, pero es un soporte excelente para los gérmenes si no se mantiene limpia. Así que los materiales modernos como cerámica, fibra de carbono, etcétera, que son neutros, y los plásticos son los peores para la higiene si no se cuidan. La plata y el cobre siguen siendo los matabichos, los matagérmenes del mundo relojero. El zinc, me gustaría entrar en el zinc porque suele haber mucho conocimiento sobre el cobre, pero poco sobre el zinc en relojería, porque el zinc se utiliza en Zamac, de ahí el nombre, pero en el resto de aleaciones no suele tener mucha presencia. Y su lado asesino de microbios es muy interesante, veréis. El zinc funciona muy diferente al cobre y la plata. El cobre y la plata, como os decía, son como guerrilleros, que como lanzas que perforan las membranas celulares, y destrozan el ADN microbiano, o sea, de virus, de hongos, de bacterias. El zinc es un saboteador metabólico. Muchos microbios necesitan pequeñas cantidades de zinc para vivir, también las personas, los seres vivos. Pero en los gérmenes, en los microbios, si hay demasiado zinc, este bloquea las enzimas y dejan de funcionar. Por lo que el microbio muere. Es como si les diésemos una sobredosis de vitaminas. Por eso el zinc en superficies como aleaciones de Zamac o recubrimientos galvanizados, que también tienen zinc, tienen cierto efecto antimicrobiano. No es tan fuerte como el cobre o la plata, pero ayuda a reducir la supervivencia de bacterias y hongos. De hecho, veréis, hay pinturas y textiles y hasta plásticos. Os sonará mucho, se pusieron muy de moda con el coronavirus, bolígrafos, pulseras, de todo, que te ponían antibacterianos. Pues ese tipo de elementos suelen estar tratados con óxido de zinc y se venden como antibacterianos y funcionan bastante bien. Así que en resumen, el zinc mata gérmenes, pero es una especie de versión menos potente que la del cobre y la plata. Y aunque es un micronutriente, como os decía, esencial para los animales, incluyendo para los seres humanos, porque sin él nuestras enzimas, nuestro sistema inmune y hasta la cicatrización de heridas se colapsarían, no funcionarían. De hecho, una carencia de zinc en la dieta de las personas provoca la caída del cabello, problemas de piel
y una vulnerabilidad grave a infecciones. Pero, sin embargo, para los microbios el zinc es un arma de doble filo, porque en bajas dosis lo necesitan, como os contaba, igual que nosotros, para activar enzimas y para crecer. Pero en dosis alta, los microbios se convierten en veneno, y el exceso de zinc bloquea sus enzimas, interrumpiendo el transporte de nutrientes y generando un caos dentro de la célula, llevándola a su destrucción. Mirad una cosa curiosa. Nuestro propio sistema inmunitario juega con eso. Cuando detecta bacterias, algunas células defensivas del cuerpo humano, los macrófagos, les inyectan zinc, les incrustan zinc en cantidades tóxicas, en muchas cantidades, para matar a las bacterias desde dentro. Es como usar un nutriente convertido en cuchillo, ¿sabéis? Es como si las acuchillasen utilizando zinc, como si el cuchillo fuese un filo de zinc. Por eso el zinc es a la vez una medicina y un veneno según las dosis y el contexto. Para las personas es indispensable, pero para los microbios puede ser un aliado o puede ser un verdugo. Lo curioso es que hasta la naturaleza descubrió esta estrategia microscópica, de estrategia metalúrgica, de guerra microscópica. El Zamac, al llevar zinc y cobre, tiene ese potencial antimicrobiano. Sin embargo, en casos como virus, como el coronavirus, el zinc no ayuda porque los coronavirus no son bacterias, son virus. Están envueltos en una membrana lipídica, una bolsa de grasa que tiene proteínas clavadas. Sí que hay estudios en donde el cobre puro demostró que en unas pocas horas podía inactivar el virus, mientras que en acero inoxidable el virus podía durar de 2 a 3 días. El zinc no es tan potente contra ese tipo de virus porque no tiene esa función de ataque directo del cobre. Funciona mejor cuando está dentro de células, interfiriendo en la replicación viral, pero no desde fuera, ¿sabéis? Así que un reloj de Zamac podría dar una ventaja frente a virus y bacterias, pero nunca sería un escudo en la pandemia. El higiene del reloj es mucho más importante, pero bueno, es una ayuda. Para que os hagáis una idea, os voy a poner un símil que a mí me gustó mucho cuando lo leí, es muy interesante, sobre cómo actúa el zinc. Veréis, el zinc contra bacterias y hongos es como un portero de discoteca muy eficaz, que bloquea, que impide que intenten entrar al club las bacterias y los hongos. Pero con los virus solo actúa si ya están dentro los virus y alguien le abre la puerta. Entonces sí, pero si no, no es tan eficaz. En medicina también es muy utilizado las famosas pastillas de zinc, por ejemplo, para los resfriados y las gripes y todos los catarros y demás de vías superiores. Suelen ser bastante útil porque muchas veces este tipo de enfermedades están causadas por rinovirus, que son como coronavirus comunes. Y el zinc, al tomarlo en forma de caramelo o de pastilla, disolviéndolo en la boca y llegando a la garganta, ahí sí que puede interferir con la replicación del virus en las células de la mucosa, porque el zinc bloquea una enzima clave que usan los virus para copiar su ARN, que es como el ADN de los virus. Bueno, ya el ARN ya sabéis sobre lo que es. Además, el zinc refuerza, como os comentaba antes, el sistema inmune humano. Es vital para que ciertas células de defensa, los linfocitos, los macrófagos, funcionen a pleno rendimiento. Sin él, nuestro ejército de defensa interno se queda medio estropeado, medio dormido. Y también ayuda a reducir la inflación porque regula la respuesta inmune para que la reacción no sea excesiva. O sea, para que el zinc ayuda para que no nos dé tanta mucosidad
dolor de garganta, inflamación, etcétera. Y es que los estudios han demostrado una cosa muy interesante, y es que las pastillas de zinc, cuando se toman con este tipo de enfermedades, no evitan el resfriado en sí, pero pueden llegar a cortar la duración de la enfermedad en 1 o 2 días, siempre y cuando se tomen al inicio de los síntomas, porque evitan la propagación del virus. Eso sí, no vale cualquier formato, o sea, no vale chupar el reloj de Zamac, que algunos ya los estoy viendo venir. Tiene que ser zinc ionizable, es decir, en forma de gluconato o acetato de zinc, porque es en forma iónica cuando realmente bloquea el virus. O sea, el zinc no mata al virus como lo hace el cobre, pero sabotea, por decirlo de alguna forma, la fotocopiadora interna para que no se divulgue, no se propague tanto en el cuerpo. Ahora muchos o algunos pensaréis, ostras, ¿y si llevo un reloj de zinc, de Zamac, los iones que va desprendiendo del Zamac no ayudarían también al ser absorbidos por la piel en ese combate contra los gérmenes? Pues es una pregunta bastante curiosa y bastante lógica. Sin embargo, no es así, porque la piel es como una muralla fortificada, está cubierta por la capa córnea, que está hecha de células muertas y queratina. Tiene un manto graso y acuoso que bloquea casi todo. Es permeable para ciertas cosas, pero bloquea muchas más. Y los iones metálicos, como el del zinc, son moléculas cargadas y eso las hace muy malas para atravesar esa barrera. Así que en condiciones normales un reloj de Zamac puede liberar trazas de iones de zinc, pero es una cantidad ínfima y la piel los detendría. El cuerpo no va a absorber zinc en niveles útiles ni tóxicos solo por llevar el reloj, así que ahí no nos serviría. Hombre, si la piel está dañada, si tenemos una herida, dermatitis o sudoración extrema y prolongada, esa barrera se debilita y pueden pasar cantidades mínimas. Pero aún así esas cantidades serían tan bajas que no tendrían prácticamente ningún efecto, ni como suplemento, ni como veneno para los gérmenes. Por eso, aunque las aleaciones de Zamac liberen un poco de zinc, el efecto real lo sufren los microbios en contacto con la superficie, no nosotros. Para absorber zinc de verdad hay que ingerirlo en forma de lo que os decía, de pastillas, en alimentos como la carne, los mariscos, semillas, etc. O dicho de otra manera, nuestro reloj de Zamac no nos da vitaminas, pero sí incomoda a los gérmenes que se posen sobre él. Sin embargo, pero si os interesa este tema, sí que hay algunos metales que sí pueden atravesar la piel, o reaccionar con ella, y por eso generan alergias o irritaciones. No es que nos den vitaminas ni nada de esto, no penséis en esto, sino que molestan tanto la piel como a nuestro sistema inmune y hay que tener mucho ojito con ello. Entre ellos el más famoso y el más polémico es el níquel, presente en el acero, como os decía, que es el culpable máximo de alergias en joyería y en relojería, porque este sí que puede penetrar la piel y activar células inmunitarias, es decir, las molesta, las ataca, las daña, provocando dermatitis. Y esto, como os decía, es muy común en relojes de acero. El cobalto, que es parecido al níquel y que a veces también está presente en aleaciones y recubrimientos metálicos, también puede generar las mismas reacciones alérgicas. El cromo, especialmente el cromo hexavalente, el CR6 Plus, 6 más, sí, que es tóxico, y aunque en acero inoxidable normalmente está en forma pasiva, el CR3, y este no atraviesa la piel, pero sí que puede causar irritación en algunas personas sensibles. Finalmente el mercurio, el plomo y el cadmio, que no se usan en relojes actualmente, están prohibidos, pero que históricamente sí que algunos recubrimientos y algunas aleaciones antiguas, de relojes antiguos, podían tenerlos en su composición y pueden liberar trazas. Y estos sí son peligrosos porque estos sí que pasan la barrera de la piel y se absorben. Metales como el zinc, el cobre o la plata
casi nunca atraviesan la piel en condiciones normales, ya os lo dije. La piel es una barrera muy efectiva, por lo que con evitar esos metales, usar recubrimientos de PVD o iónicos, pues es suficiente. Así que muchos estaréis pensando que, bueno, ya en cambiar vuestros relojes de resina por relojes de Zamac. Ojo que tampoco, que hay que puntualizar bastante esto, ¿eh? El Zamac tiene las ventajas del zinc y el cobre que dificultan, en cierto modo, que sobrevivan microbios sobre su superficie. Pero por contra, se raya y se desgasta con relativa facilidad, ¿eh? Tiene que tener un buen recubrimiento. Y si este recubrimiento se rompe, el metal se puede llegar a oxidar, se oxida, de hecho, y puede llegar a irritar la piel, sobre todo si sudamos mucho. Y la suciedad se puede acumular en pequeñas grietas y bordes, haciendo que ahí sí que se den colonias de gérmenes. Las resinas son muy resistentes al desgaste, sobre todo las que utiliza Casio, resina endurecida. No se oxida, obviamente, son ligeras y cómodas y se limpian con agua y jabón fácilmente. Los contras, los microbios se adhieren a las superficies y si hay sudor y polvo, pues no digamos. La resina o el plástico gana de calle en entornos de suciedad, ¿eh? Y no nos dará alergias ni se oxidará, ¿eh? Pero claro, la resina, hay que tener en cuenta que los relojes de Casio de resina tienen la trasera de acero inoxidable, ¿eh? No son íntegramente de resina. Lo que está en contacto con nuestra piel es el acero inoxidable, ¿eh? No lo olvidemos. Para un toque extra de protección el Zamac es mejor, pero si limpiamos el reloj a conciencia y lo mantenemos siempre limpio y habitualmente, lo limpiamos a diario, la resina tiene muchísimas ventajas y es muchísimo mejor. Ahora bien, el Zamac también se puede limpiar, soporta agua y jabón, aunque no tenemos que usar productos abrasivos con él, porque bueno, utilizamos un producto abrasivo en una caja de resina, rayamos la caja o le quitamos el brillo o el color, pero en una caja de Zamac, y no pasa nada, pero en una caja de Zamac, si le deterioramos el exterior con productos abrasivos, podemos llegar a tener que quitar ese reloj, porque puede producir oxidación e irritación. Así que una elección entre ellos dos podría ser que la resina tiene muchas ventajas, es muy inerte, es muy higiénica, pero todas esas ventajas las perdemos si no la cuidamos. El Zamac es lo mismo y tenemos que mantenerlo lo mismo de limpio, pero tiene esas propiedades antimicrobianas. ¿Qué ocurre? Que cajas de Zamac resistentes al agua a 50 metros no hay muchas. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Mientras que cajas de resinas, sea de cualquier tipo de plástico, resistentes a 50 metros, sí que suelen haber, ¿eh? Y eso, pues, a la hora de la limpieza, también es un punto a favor de las resinas. Ahora bien, si miramos desde el punto de vista ambiental, el Zamac es una aleación metálica, así que si una vez se estropea, rayamos o lo que sea el reloj y lo tiramos, se degrada lentamente en la naturaleza, y además el Zamac es un metal reciclable, por lo que no contamina como el plástico y de hecho, bueno, puede fundirse y reutilizarse sin perder propiedades muchísimas veces. Los plásticos, resinas, no se degradan en décadas o incluso siglos. Se estropean, rompen, se deterioran con los rayos ultravioleta, se debilitan, pero no se degradan. Si los tiramos al medio ambiente, se acumula en vertederos y océanos y puede liberar, y de hecho libera,
microplásticos que afectan al medio ambiente y nos afectan a nosotros. Así que desde el punto de vista ecológico el Zamatt es mucho mejor, más biodegradable y reciclable, aunque para diario un reloj de resina tenga más puntos a favor. En otras palabras, Zamax más amigable con el medio ambiente, plástico más resistente y limpio para el trabajo sucio. Otro aspecto de las resinas que conviene también hablar y destacar es que se desgastan, porque son duraderas, son robustas, es verdad, pero ya lo veis todos los que tenéis biseles de Gisod, como la goma se cuartea y vamos, se vuelve un polvillo y acaba con ese efecto lija que la vuelve como brillante, porque ese efecto lija es el roce de la ropa acaba desgastándola. O sea, a nivel microscópico no se ve, no se percibe, pero lo hace. Eso suelta ese polvillo de metálico y que es perjudicial. Las resinas no son cerámicas, no son elementos de minerales como la cerámica, que sí que son mucho más resistentes al desgaste. Por lo que no es mágica. Con el tiempo pierde el brillo, pierde los mates, pierde colores y con roces y golpes ese desgaste crea micro rasguños y ahí además se pueden acumular suciedad y microbios. La resina moderna, sin embargo, es químicamente muy estable, no suelta porquería como iones y no libera metales porque no tiene ese tipo de compuestos. Pero lo que sí puede pasar es que con mucho calor o fricción, algunos aditivos plásticos que incorpora pueden migrar mínimamente hacia la superficie y causar problemas, aunque suelen ser cantidades tan minúsculas que es muy difícil que esto ocurra. Por lo tanto, para que la resina de nuestro reloj sea lo más duradera posible, tenemos que someterla a una limpieza, yo diría diaria o casi diaria, con un paño húmedo, una toallita de microfibra, al final del día, cuando nos lavamos las manos, por ejemplo, antes de irnos a acostar, para quitar el polvo, la grasa y la suciedad del día. Esto cada día. Esto ayuda a que la superficie pues no tenga tantas rugosidades. Y semanalmente es conveniente sumergir nuestro reloj de resina unos minutos en agua templada con unas gotitas de jabón neutro y con un cepillo de dientes suave, o los cepillitos que ya os hablé aquí, pasarlo por las ranuras, bordes, tornillos, borde del cristal y enjuagar bien y secar con el paño de microfibra. Nada de utilizar disolventes fuertes como la acetona o el alcohol, que pueden opacarla y pueden el cristal quemarlo. Y si tenemos que utilizar alcohol para desinfectarlo en algún momento, pues alcohol diluido o toallitas de limpieza, y nunca verterlo directamente sobre la resina. También debemos evitar apoyar el reloj de resina sobre superficies ásperas y si se raya, podemos, sobre todo los que tienen cristal acrílicos, podemos eliminarle esas rayaduras si no son muy profundas con pasta de pulimento y mantener la piel seca y limpia junto a la piel que tenemos en contacto con el reloj. Con estos puntos que os acabo de escribir, nuestra caja de resina durará más tiempo lisa y segura para la piel y también tendrá unas propiedades más inhóspitas para los microbios y bueno, será mucho más saludable. Claro que algunos diréis, pues vaya plan, si tenemos que hacer esto todos los días,
para utilizar resina y al final nos quedamos sin las propiedades antimicrobianas, pues lo usamos todos los días en una caja de Zamac, y por lo menos, porque el Zamac también hay que mantenerlo limpio, como la resina, os lo decía anteriormente, y por lo menos, digo, pues aprovechamos también las propiedades antimicrobianas. El Zamac, al fin y al cabo, lo pones, cumple su pequeño efecto antimicrobiano, no necesitas limpiarlo excesivamente, y cuando se desgaste o se oxide, si llega a saltar el recubrimiento externo, lo cambiamos porque son aleaciones y cajas bastante baratas y listo. De hecho, si lo arrojamos al medio ambiente, al módulo no, pero lo que es el metal, la caja, no tendremos ese cargo de conciencia como si tuviésemos que arrojar la caja de plástico del reloj, que como os digo, si la caja es ABS o policarbonato, la podemos mandar a reciclaje. Pero si es, como las de Casio, de resina endurecida, no, porque no se reciclan. Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, no la podemos enviar a reciclaje. Así que la resina y los plásticos requieren disciplina diaria, si queremos que se mantenga lisa, brillante e higiénica. Y aún así, con todos esos cuidados, durante los años envejece. Y muchas veces no nos damos cuenta porque el exterior nos parece bueno, tenemos que fijarnos mucho. Sin embargo, el Zamac sí nos va diciendo, sí anuncia más ese envejecimiento, porque vemos que se desgasta, que salta, que se descascarilla, o sea, nos lo anuncia. Así que, para el día a día, un día de sudores, de suciedad, de desgaste, un reloj de Zamac, si es necesario nuevo cada cierto tiempo, es mucho más práctico porque nos evitamos todas estas complicaciones. Y además, como os digo, nos sentiremos mejor si tenemos que arrojar a la basura el Zamac. Porque esos microscópicos polvillos del plástico, del desgaste de la resina, será todo lo inerte que nos quieran vender, que lo son, pero se corre el riesgo de respirarlo, se quedan en la ropa y bueno, al fin y al cabo ya tenemos bastantes problemas muy gordos con los plásticos, que incluso se ha descubierto que están en el torrente sanguíneo de las personas. Así que como para añadir más aún en forma de microplásticos con un reloj. El Zamac, que es metálico, no tiene nada de plástico, es reciclable y no genera esos microplásticos que se acumulen en la tierra o en los océanos, en la cadena alimentaria y en nuestro cuerpo. Tirar el Zamac no es contaminar, simplemente vuelve al ciclo de reciclaje si se gestiona bien. Y además, aunque lo tiremos y se oxide, no crea ese polvo que se disperse de manera tan problemática. La resina y los plásticos, aunque sean estables e inertes y se degraden poco a poco con el roce, calor y luz, ese desgaste genera microplásticos microscópicos que se quedan en la piel, la ropa, el polvo del hogar y pueden terminar en cualquier sitio y también en nuestro cuerpo. Para un reloj podemos decir que parece poca cosa, pero es un ejemplo más de cómo acumulamos plásticos sin darnos cuenta a nuestro alrededor. Claro, muchos dirán, es un reloj, pero es que un reloj multiplicado por muchos millones de relojes de plástico que usan muchos millones de personas cambiaría mucho la cosa. Ya no es solamente el impacto, no es el mismo. Desde un punto de vista ecológico y de salud, el Zamac gana. Sí, hay que renovar el reloj, como os lo dije, y no dejaré de insistir en ello. Cuando se desgasta, cuando se deteriora, cuando se cuartea, cuando salta el recubrimiento, pero a cambio evitamos más microplásticos a nuestro entorno, evitamos inhalar polvillo sintético y evitamos que se quede con el roce en la piel o la ropa ese tipo de microplásticos. Por lo tanto, sería recomendable, y no sé para todas las personas, pero sí que para muchas, elegir un reloj de Zamac para el día a día. Yo sé que la resina es más cómoda, más ligera, resistente, fácil de limpiar,
Pero teniendo en cuenta salud, microbios, impacto ambiental, limpieza, el que nos avise si se deteriora y ese pequeño efecto antimicrobiano que os comentaba, yo creo que es más equilibrado el Zamac. Lo llevas, cumple su función y cuando se desgasta, porque es un reloj popular para usar, lo reemplaza sin dramas. Vamos, como antes hacíamos con los relojes de resina. Además, mucha gente, entre ellos yo, nos sentiríamos mejor sabiendo que no estamos sumando microplásticos al mundo, ni colaborando para su fabricación, y que cada desgaste sigue siendo parte del ciclo reciclable del metal y degradable. La resina gana en practicidad, también en robustez, por eso lo utilizan muchos Yisoz, pero en conciencia y sostenibilidad y en salubridad y en higiene, si lo mantenemos higienizado, el Zamac se lleva la medalla. Así que creo que la conclusión, porque creo que ya ha sido bastante extenso este podcast, aunque quería entrar en muchos detalles en ello, es que tener un Zamac bien cuidado es la solución más equilibrada. Porque nos da lo mejor de varios mundos. Uno, un pequeño efecto antimicrobiano frente a bacterias y hongos. Y a virus, en cierta forma, gracias a la presencia del cobre. Seguridad para la piel mientras la superficie se mantiene intacta. Y seguridad para la piel porque también la parte trasera suele ser de acero inoxidable. Material reciclable indefinidamente. Y si lo arrojamos es más respetuoso con el medio ambiente que el plástico. Y práctico. Si se desgasta lo cambiamos y está, porque los relojes de Zamac son baratos. Con una limpieza básica de vez en cuando y tratando de evitar golpes muy fuertes, dura bastante el Zamac, y se mantiene bastante seguro. Sin la necesidad de tanta disciplina diaria que requiere la resina y que la mayoría de gente no cumple. Seamos sinceros. Obviamente lo mejor sería un reloj de bronce. Pero dado que apenas hay, y que los que hay son bastante caros, pues tenemos la alternativa del Zamac. Porque claro, el bronce sería casi perfecto, cobre más estaño, así que antimicrobiano potente, mucho más que el Zamac, claro. Se desarrolla una pátina natural que protege la superficie y sigue siendo segura para la piel. Y es muy duradero y reciclable, igual que el Zamac. Y lo arrojamos, lo tiramos al medio ambiente y se degrada, igual que el Zamac. El problema es que, claro, no hay casi relojes de bronce en el mercado genérico y mucho menos digitales. Y los que hay, pues suelen ser carísimos, se considera un material bastante noble, bastante exótico. Y claro, son más caros porque también son más pesados y más difíciles de trabajar que el Zamac o que los aceros inoxidables. Por eso, el equilibrio entre precio, practicidad, efecto antimicrobiano y sostenibilidad, el Zamac sigue siendo la opción más sensata para relojes populares, porque es todo eso, además de asequible, reciclable y cuidándolo bien, limpiándolo con esa protección extra frente a los microbios. Pues bueno, hasta aquí este podcast. Yo creo que ha quedado bastante claro. No quiero ir contra las resinas, pero quiero poner en contexto las resinas comparadas con el Zamac. Porque el Zamac tiene bastante mala fama inmerecida. Estoy hablando de buenos Zamac, que también hay aleaciones en esto, como las hay en los aceros y como las hay en los titanios, que no son todos los salubles ni aconsejables. Pero un buen reloj de Zamac es una buena elección.